Elena Moreno tenía 37 años y una vida que, desde fuera, parecía sacada de una revista de lujo. Vivía en Madrid, en una casa amplia y silenciosa, con una terraza desde la que se veía el perfil dorado de la ciudad al atardecer. Estaba casada con Alejandro Cervantes, un empresario de 52 años, dueño de varias empresas tecnológicas y con una fortuna que le permitía no preocuparse por nada, salvo por el tiempo que perdía en llamadas interminables. Pero Elena, rodeada de mármol, copas de vino caro y vestidos que apenas usaba 2 veces, sentía un silencio interior que nada podía llenar. No trabajaba desde hacía años. Había dejado su carrera como diseñadora gráfica al casarse, primero con ilusión, luego con resignación. Alejandro le ofrecía todo menos presencia. Era un hombre correcto, generoso con los regalos, ausente con la mirada. Ese verano, como cada año, viajaron a Marbella. Se alojaron en un hotel exclusivo frente al mar, con piscinas infinitas y atardeceres que parecían sacados de un lienzo. Cada día transcurría entre desayunos tardíos, horas al sol, cenas elegantes. Pero para Elena todo era una repetición sin alma. Una noche, bajaron a cenar al restaurante del hotel. Alejandro hablaba por teléfono, como de costumbre, mientras hojeaba la carta sin realmente leerla. Fue entonces cuando Elena lo vio. El camarero era joven, tal vez de unos 30 años. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta discreta, la piel ligeramente tostada por el sol y unos ojos profundos, grises como el cielo antes de la lluvia. Se llamaba Tomás, y había algo en su forma de moverse, serena, precisa, sin pretensión, que captó la atención de Elena de inmediato. Cuando se acercó a su mesa, ella levantó la vista, casi sin pensarlo. Sus ojos se encontraron por un instante. Tomás saludó con cortesía, pero había una calidez inesperada en su voz. No era el tono mecánico de un camarero más. Fue solo una mirada, un buenas noches y la forma en que colocó la copa frente a ella. Pero en ese gesto sencillo, Elena sintió algo que hacía mucho no sentía: ser vista. Alejandro no levantó la cabeza del móvil. —¿Qué vas a pedir? —le preguntó sin emoción, todavía pendiente de una notificación. —Lo que tú elijas está bien —respondió Elena, aunque ni había leído la carta. La cena transcurrió como siempre, palabras medidas, silencios largos, un brindis automático. Pero Elena, mientras saboreaba el vino blanco, notaba que su mente estaba en otro lado. Volvía, una y otra vez, a los ojos del camarero, a esa expresión serena, pero no indiferente. Y por primera vez en mucho tiempo, su mundo interno pareció agitarse, como si algo estuviera a punto de despertar. Durante los días siguientes, Elena comenzó a prestar atención a los horarios del restaurante, a las horas en que Tomás estaba en turno. No sabía qué esperaba encontrar, pero cada vez que lo veía pasar cerca, su corazón aceleraba, casi con vergüenza. No hubo palabras, solo miradas breves, intercambios discretos, como si ambos supieran que algo crecía en silencio. Una tarde, mientras Alejandro dormía la siesta en la habitación, Elena bajó sola a la terraza del restaurante. Tomás estaba organizando las mesas. Al verla, sonrió con un respeto que no era sumisión, sino reconocimiento. Elena respondió con una ligera inclinación de cabeza. No hablaron. No era necesario. El aire entre ellos estaba cargado de algo invisible, pero real. Esa noche, Alejandro la llevó a cenar fuera del hotel, a un restaurante de alta cocina en el casco antiguo de Marbella. Pero todo le pareció más opaco, menos auténtico. Las luces eran frías, la música irritante, la conversación con Alejandro más forzada que nunca. Cuando regresaron al hotel, Tomás ya no estaba. Elena sintió un hueco inesperado. Y esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo del baño, no pudo evitar mirarse más tiempo de lo habitual. ¿Quién era esa mujer que esperaba un cruce de miradas para sentir algo? Al día siguiente, la brisa del mar no les supo igual.
Las mañanas comenzaron a cambiar. Elena despertaba temprano, mucho antes de que Alejandro abriera los ojos. Se vestía sin hacer ruido, calzaba unas sandalias sencillas y bajaba sola a la cafetería del hotel. Pedía un café solo y lo tomaba lentamente en la terraza, mirando cómo el sol iba trepando por encima de las palmeras, dorando el mar con luz líquida. Era su momento de silencio. Nadie la interrumpía. Nadie le pedía que sonriera. Y a veces, en medio de esa paz nueva, aparecía él. Tomás. No siempre hablaban. A veces solo la saludaba con un leve gesto de cabeza. Pero había algo en su presencia que se sentía diferente a todo lo demás. No era la atención masculina a la que Elena estaba acostumbrada. Era algo más humano, más limpio. Como si él supiera ver más allá del vestido caro o del apellido de su esposo. Un mediodía, mientras el calor caía sobre la piscina como una manta espesa, Tomás se le acercó con una bandeja. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó con cautela, como si supiera que cruzaba un umbral invisible. Elena dudó. Luego asintió. Claro. Él se sentó frente a ella, pero no miró su escote ni sus labios. La miró a los ojos. Y empezó a hablar. Le contó que era de un pequeño pueblo en Galicia. Que había dejado su tierra para trabajar, para enviar dinero a su madre y a sus 2 hermanas. Que había estudiado historia, pero que no encontró trabajo. Que no se quejaba. Solo quería construir algo con las manos limpias. Elena lo escuchó como si escuchara por primera vez a alguien en años. No fue una conversación grandiosa, pero fue verdadera. A veces siento que no existo, le dijo ella, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Tomás no respondió de inmediato. Solo la miró con esa forma suya de mirar, sin invadir, pero profundamente presente. Yo también me he sentido así, dijo al fin. Desde aquel día, comenzaron a coincidir con más frecuencia. Una caminata corta por la playa, un cruce de palabras en el pasillo, una conversación en voz baja cuando él terminaba su turno. Ningún gesto fuera de lugar, pero cada encuentro parecía abrir un espacio nuevo en el corazón de Elena. En una ocasión, mientras paseaban cerca del espigón al atardecer, Tomás le preguntó: ¿Eres feliz? Elena no supo qué responder. Se quedó mirando el mar, el vaivén hipnótico de las olas. A veces pienso que olvidé lo que eso significa, susurró. No se tocaron, no se abrazaron, pero el silencio entre ellos fue más íntimo que cualquier caricia. Por las noches, Alejandro se mostraba cada vez más frío. Contestaba sus frases con monosílabos, se encerraba en llamadas, hablaba más con su reloj inteligente que con ella. Elena ya no se esforzaba. Se deslizaba por los días como si su alma estuviera en otra parte. Una noche, Tomás la encontró sentada sola en la arena, cerca del hotel. No había nadie más. La luna colgaba en el cielo como una lámpara silenciosa. ¿Te molesta que me siente?, preguntó él. No. Me alegra que estés aquí. Hablaron largo rato. De la infancia. De los miedos. De los sueños que no se cumplen pero aún nos habitan. Él le contó que había amado una vez y que había perdido. Ella no supo cómo responder, así que solo se acercó un poco más, sin tocarlo. Y entonces, el momento se volvió inmenso. No por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo 2 almas, sentadas al borde del agua, sintiendo que algo importante acababa de nacer entre ellas. Pero con ese nacimiento llegó también la herida. Elena sintió culpa. No por haber traicionado físicamente a su esposo, sino por haberse permitido sentir algo verdadero fuera del matrimonio. Por primera vez en años, se sentía viva. Y eso era, de algún modo, imperdonable. Volvió sola al hotel esa noche. Y cuando se acostó junto a Alejandro, que dormía de espaldas a ella, sintió que había cruzado un umbral del que no habría regreso. El mensaje llegó una mañana sin aviso. Era una nota breve, escrita con la caligrafía seca y precisa de Alejandro,
lo sé todo. Vuelvo esta tarde. No estés aquí. Elena sintió un vacío en el estómago. No había gritos. No había confrontación. Solo esa frase, cortante y definitiva, como un portazo silencioso. Horas después, mientras el sol caía en líneas doradas sobre la habitación del hotel, Alejandro entró. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, estaban fijos en ella. No con amor, ni con tristeza. Con ira contenida. ¿Te parece justo? Preguntó sin alzar la voz. Después de todo lo que te di. Elena no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió que no importaban. Él no quería explicaciones. Quería control. Y lo estaba perdiendo. Alejandro la dejó esa noche. No hubo discusión larga. Solo instrucciones, las maletas estarían listas por la mañana. La habitación dejaría de estar a su nombre. La cuenta bancaria, congelada. El chofer no volvería a buscarla. Todo lo habitual, hogar, estatus, protección, desapareció en una sola noche, como niebla al sol. Elena pasó las primeras horas en una cafetería abierta 24 horas, con una maleta y un teléfono sin nadie a quien llamar. No hubo histeria. No hubo lágrimas. Solo una extraña y resonante calma. Estaba sola. Y libre. Durante la siguiente semana, encontró una pequeña habitación en una casa antigua cerca del mar. Paredes húmedas, suelo que crujía, cortinas que olían a sal y tiempo. Pero era su espacio. Sin espejos dorados, sin sombras ajenas. Empezó a buscar trabajo, de verdad, sin filtros. Primero lavando platos en un pequeño café. Luego ayudando en una galería de arte. Recordó que amaba dibujar, que una vez soñó con ser ilustradora. Las manos, que antes solo portaban anillos caros, empezaron a mancharse de tinta. Tomás no desapareció, pero tampoco intentó salvarla. Aparecía de vez en cuando, con fruta fresca, con una sonrisa tranquila, con silencios que sabían escuchar. No hablaban del pasado. No construían castillos en el aire. Todo era frágil, pero real. Una tarde, al final del verano, se encontraron en el paseo marítimo. El viento jugaba con su pelo y el sol se escondía en un ámbar melancólico. ¿Te arrepientes?, preguntó él. Elena miró el horizonte. No. Quizás por primera vez, siento que soy yo. No se tocaron. No se besaron. Compartieron una certeza. La historia aún no había terminado, pero no necesitaban saber cómo acabaría. Cada mañana, Elena caminaba descalza por la orilla. No tenía certezas. No tenía promesas. Pero tenía algo que no había sentido en años, una vida que le pertenecía. El mar seguía allí. Las palmeras también. Y aunque el viento traía nostalgia, ya no traía miedo. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.